desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Puedes decirlo conmigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Aquí, Señor, mis ojos en ti. Tu amor perfecto me hace libre. Huyó el temor y me dio una fe inquebrantable. Mis ojos en ti. Tu amor perfecto me hace libre. Huyó el temor y me dio una fe inquebrantable. Mis ojos en ti. Tu amor perfecto me hace libre. Huyó el temor y me dio una fe inquebrantable. Mis ojos en ti. Tu amor perfecto me hace libre. Huyó el temor y me dio una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Una fuerza que viene de tu espíritu. Todo temor huyó, todo temor huyó. Solo en ti está puesta mi mirada.
tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, te abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, Cristo, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más,
Eres suficiente, eres suficiente. Podemos disfrutar de tu amor, amado, amado. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Una cosa quiero y eso buscaré, solo habitar aquí por siempre. Yo quiero estar contigo, postrado a tus pies, solo habitar aquí por siempre. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti.
Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Estamos acá ya listos para poder compartir la palabra del Señor después de un tiempo de alabanza, de adoración. Así que yo quiero que te prepárate ahí con tu Biblia, prepárate con tu cuaderno, prepárate con tu corazón dispuesto, porque yo sé que Dios tiene una palabra para nuestra vida. Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 3, verso 4. La semana pasada hablamos sobre las características o la importancia de conocer el desierto, porque yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida, en alguna etapa de nuestro llamado, en alguna etapa de este caminar cristiano, este caminar en el cual muchos de nosotros estamos avanzando, vamos a experimentar, hemos experimentado, vamos a experimentar o pasaremos por el desierto, ¿sí? O lo que muchas veces nosotros no lo logramos entender, pero son desiertos que pasamos en nuestra vida. Y hablamos la semana pasada de qué es lo que Dios hace en el desierto. Ahora yo quiero que entendamos que a veces está de moda, lo voy a decir de esta manera, algunas palabras que cuando los profetas, hay profetas que profetizan palabras y a veces la gente no logra entender cuando Dios te dice el Señor que va a traer una nueva dimensión a tu vida, o hablan de que viene un tiempo de nuevas dimensiones para esta casa, etcétera. Son palabras que a veces parecen muy repetitivas y que a veces parece que no las logramos entender, porque muchas veces la gente no logra entender esas palabras. No logra entender qué es lo que significa una nueva dimensión. Y yo he predicado esto, lo he hablado durante mucho tiempo, esto que voy a predicar hoy lo he hablado durante muchos años, me recuerdo hace muchos años lo enseñé, pero creo importante volver a tocar este punto en este tiempo, porque yo creo que Dios en todo este proceso que hemos estado viviendo, toda la iglesia de Cristo, creo que Dios nos está enseñando, nos ha hablado el Señor, nos ha enseñado mucho, pero nos ha hablado también el Señor de que Él quiere mudar a su iglesia, a una nueva dimensión. Entonces creo yo que mucha gente se está preparando o se tiene que preparar para entrar a una nueva dimensión en su vida, en su llamado, en su casa, con su familia, en lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces entender esto, yo creo que a la luz siempre de la palabra y continuar con el pasaje de Moisés, yo creo que nos va a dar mucha luz y nos va a dar mucha enseñanza en lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Así que quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 3, verso 4. Para continuar, dice la palabra de Dios, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, anote eso, de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces, hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender y es que el Señor nos está hablando y acá hay muchas connotaciones para hablar precisamente de este parámetro o de este proceso, de este pasaje bíblico donde nos muestra una faceta del proceso de la vida de Moisés. Pero que hay un punto bien interesante que se repite en la Biblia y lo vamos a ver, pero que denota algo bien interesante para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere, que entendamos de pasar a una nueva dimensión, o también para que entendamos si en algún momento de nuestra vida Dios nos ha hablado y nos han profetizado de que nosotros tenemos que pasar a una nueva dimensión, que el Señor nos está llamando. Entonces ver esto es importante a la luz de la palabra cuando dice no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces algo bien importante es entender que hay varias cosas que Dios trabaja en nuestra vida. Hay varias cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida después de un largo proceso. Recuérdense que la semana pasada vimos y a través de la palabra podemos entender que Moisés pasó un tiempo determinado. Cuando logramos entender y cuando ya miramos una cronología de Moisés, vemos que el tiempo aproximado que Moisés pasó en el desierto para que se le presentara la zarza es aproximadamente 40 años. Y durante estos 40 años Moisés estuvo en el desierto esperando. Moisés estuvo en el desierto siendo procesado en su carácter, siendo procesado en su manera de ser, siendo procesado en su confianza, siendo procesado en su temperamento, siendo procesado en muchas facetas dentro de su corazón. Recuérdense que dice la palabra que él fue adoptado por la hija de Faraón, por lo tanto él creció en el palacio de Faraón. Y usted ya conoce la historia y luego él creció. Y cuando él ya tenía una característica de tal vez de adultez, dice que vio y mató, que se estaban peleando, un egipcio estaba
tratando mal a uno de sus hermanos hebreos y él vino y mató al egipcio. Entonces cuando se enteraron de que Moisés había matado a un egipcio, dice la Biblia que Moisés huyó en el desierto, y cuando estaba en el desierto dice que luego se quedó apacentando las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián. Entonces ahí hay un parámetro más o menos de 40 años. Imagínense, pasaron 40 años en la vida de Moisés, donde Dios tuvo que procesar su corazón, donde Dios tuvo que meterlo a un proceso silencioso, formativo, y él tuvo que desaprender lo que había aprendido durante 40 años de su vida, sus primeros 40 años. Entonces poder entender esto es bien complicado, porque a veces nosotros no nos percatamos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, qué es lo que Dios está trabajando en nuestro corazón, de qué maneras que Dios nos está llevando para que nosotros podamos aprender en nuestra vida. Tarde o temprano todos tenemos que pasar por un proceso formativo, tenemos que pasar por un proceso de quebrantamiento para que nuestra vieja naturaleza muera. Y yo le puedo hablar acá a pastores, le puedo hablar acá a ministros, a empresarios, a gente de Dios que es nacida de nueva, que conoce a Jesús, que está caminando en la vida cristiana, pero que Dios viene y Él decide en qué tiempo los mete a un proceso. Entonces hay pastores que están pasando por un proceso formativo. Hay gente que a lo mejor comenzó el ministerio, todo iba bien y de repente se desmoronó todo y parece que no entienden por qué volvieron a comenzar de nuevo. No entienden por qué parece que todo vuelve como a reiniciarse. Y una parte de una de las palabras que Dios ha dado para este tiempo, para este año 2020, era que este 2020 era un tiempo de reiniciar. Y a veces nosotros no cobra sentido porque como lo escuchamos cada año, como cada año los profetas hablan una palabra, los profetas dan una palabra y a veces menospreciamos las palabras. No logramos entender la palabra. Entonces necesitamos entender nosotros qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, qué es lo que Dios está trabajando, qué es lo que Dios está, por qué es que Dios está procesando. Entonces escuchamos las palabras muchas veces y menospreciamos lo que Dios habló. Pero a veces yo creo que este 2020 fue un año de muchas sorpresas para muchos, porque muchos han menospreciado la palabra que Dios ha traído, han menospreciado lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Y hoy Dios creo que nos probó a cada uno nuestro corazón para que pudiéramos entender este proceso y este tiempo. Así que entender acá la vida de Moisés es bien interesante, porque yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida vamos a tener un encuentro con nuestra zarza. La zarza representa el poder de Dios. La zarza representa lo sobrenatural que Dios quiere traer sobre nuestra vida. Fíjese que muchas veces nosotros llevamos años en la vida cristiana, pero no hemos experimentado una verdadera vida cristiana sobrenatural. Yo conozco mucha gente que tiene mucha letra en su mente, que es muy bueno, es teólogo, es bien preparado, es bien fundamentado si usted quiere, pero que no tiene experiencias sobrenaturales en su vida. Entonces se encierran en un parámetro completamente, llamémosle sólido de la palabra, que es bueno, la palabra es bueno, el logos es bueno, pero el logos tiene que llevar rema. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que hay gente que se encierra porque no ha experimentado lo sobrenatural, no ha experimentado la llenura del Espíritu Santo. Entonces a veces hablar con teólogos, por ejemplo, hablar con gente que tiene solo letra pero que no tiene práctica es bien complicado. Porque hay gente que debate la práctica espiritual que algunos que hemos caminado en la vida pastoral y en el ministerio por años vamos a tener. Entonces por ejemplo, hablar del mundo de los espíritus, el reino de las tinieblas, el mundo espiritual es bien complejo para muchos. Porque muchos que no tienen una experiencia no van a entender el verdadero mundo espiritual, pero sí tienen teoría. Entonces muchas veces la teoría se tiene que llevar a la práctica para poder aprender y entender muchas cosas. Entonces a veces yo sé, como teólogos, la gente hace exégesis, la gente hace hermenéutica para poder entender la palabra y para aparentemente no equivocarse. Y los parámetros teológicos son muy buenos, porque yo creo que todos tenemos que aprender de hermenéutica y homiléptica para poder estudiar la palabra, y todos tenemos que tener un nivel de exégesis para poder analizar la palabra y para poder profundizar en la palabra. Pero cuando vamos a la práctica nos vamos a dar cuenta que la práctica muchas veces nos va a enseñar muchas más cosas en el mundo espiritual. Entonces, a veces da un poco de, no temor, porque yo creo que nadie tiene que tener temor de lo que enseñamos, pero sí me doy cuenta que la gente está hoy como cristianos atacan a otros cristianos de lo que dicen,
pero a veces es porque hay gente que solo tiene letra o solo tiene teoría en su mente o en su corazón, y la práctica en la vida pastoral, muchos pastores no me dejarán mentir, gente que hemos practicado la administración y la liberación del alma, ¿sí? Y en la administración y liberación del alma aprendemos muchas cosas del mundo espiritual que a veces realmente gente que solo tiene teoría no lo cree, no logra creer ni entender cómo es que funciona y cómo es que opera el mundo espiritual. Pero ya hablaremos en otra ocasión, vamos a hablar del mundo espiritual. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, en la enseñanza básica, la enseñanza tradicional, cada vez que hablamos de ese pasaje bíblico, nosotros enseñamos qué es lo que representa las sandalias, cambio de caminar, que Dios le cambió su caminar. De hecho, muchos dicen que los pies son las puertas del alma, ¿sí? Y que entonces esto representa también muchas veces que Dios quiere tener algo está sanando el alma, tantas cosas que he escuchado de este pasaje bíblico. Sin embargo, yo me recuerdo que esto lo enseñé hace mucho tiempo, pero quiero trasladárselo hoy nuevamente, porque Dios ha estado hablando que Dios quiere traer un cambio de dimensión a la vida de muchas personas, de nuestras vidas, ¿sí? Y entender esto en un momento tan determinante como ahora. Es importante que le oremos al Señor para poder entender cómo es que el Señor quiere que nosotros pasemos a una nueva dimensión de nuestra vida. Fíjese que durante mucho tiempo tenemos que mantenernos renovando constantemente como ministros, como cristianos, porque la gente muchas veces se mete en estereotipos cristianos y no cambia durante toda su vida. Por ejemplo, hay personas que durante toda su vida están en un sistema religioso, en un sistema tradicionalista, en sistemas repetitivos. Luego los ordenan como pastores y luego usted va a notar que no hay ningún cambio, sino todo es lo mismo. Entonces yo creo que algo de lo que la iglesia debe de tener es que la iglesia tiene que estarse reformando, la iglesia tiene que estar constantemente en un cambio, en un poder de transformación para poder entender cómo conectarse con las nuevas generaciones y cómo conectarse con los nuevos movimientos de avivamiento, nuevos movimientos y de cambio para este tiempo. Por ejemplo, a partir de esta pandemia que hemos vivido, no podemos pensar en hacer una iglesia tradicionalista nuevamente. No podemos pensar nuevamente en hacer lo mismo. No podemos pensar en tener la misma alabanza, la misma adoración. Sin embargo, la gente hoy por hoy, algunos que han comenzado a hacer servicio, es lo mismo. O sea, el servicio es lo mismo, el sistema es lo mismo, de discipulados es el mismo, el sistema de formación es el mismo. Y todo es exactamente lo mismo como hace 8 meses que comenzó esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha querido enseñar o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para la siguiente etapa de nuestro llamado, nuestra vida? Es acá donde yo quiero que esto es lo que Dios ha estado hablando, porque yo creo que Dios quiere que pasemos a una nueva dimensión de nuestra vida. Entonces, entender esa palabra dimensión muchas veces no lo logramos procesar porque no entendemos y creemos que es algo muy complicado, muy difícil. Y entonces vamos a ver nosotros qué es lo que representa esto. Y en la Biblia vamos a ver 2 personajes, Moisés y Josué. 2 personajes que experimentaron algo exactamente similar, tal vez de maneras diferentes o de formas distintas, pero que representaba lo mismo, porque ambos estaban trasladando al pueblo de Israel a una nueva dimensión y a una nueva etapa de sus vidas. Y es lo que yo quiero hablar hoy para que podamos entender. Vuelvo a remembrar Éxodo capítulo 3, cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, está hablando de Moisés, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces acá notamos nosotros esta primera figura, pero hoy vamos a entender esto tal vez desde un punto de vista como los abogados jurídicos, qué es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés. Ahora mire, vámonos ahora a Josué capítulo 5, verso 15. Josué capítulo 5, verso 15. Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y así lo hizo Josué. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Notamos primero el primer punto, que era tierra santa. Repita conmigo en su casa: era tierra santa, ¿sí? Entonces, a ambos se les delegó autoridad, a ambos se les delegó un poder de guerra que tenían. A ambos se les entregó una comisión para que pudieran avanzar. Y entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando acá, ¿sí?
Porque mira acá en Éxodo capítulo 3, verso 10, dice: ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. O sea, a Moisés le dio una comisión, lo comisionó. Y muchas veces el Señor va a comisionarnos a nosotros como ministros, como pastores, como hijos de Dios, como pueblo, como liderazgo. Dios nos va a comisionar para algo específico. Mire, Josué capítulo 6, verso 1. Pero Jericó estaba muy cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Entonces, entender esto, ¿qué entendemos nosotros? ¿Sí? Tenemos que entender nosotros que esto es bien interesante, ¿sí? Es bien interesante porque ambos experimentaron procesos, le voy a decir, parecidos, circunstancias parecidos, ¿sí? Y esto es algo que el Señor nos está hablando, ¿sí? Y tenemos que entender nosotros que nosotros tenemos que caminar y prepararnos para entrar a las dimensiones que el Señor quiere traer a nuestra vida. Y muchas veces no nos podemos quedar detenidos nosotros, no nos podemos quedar detenidos en las cosas nuevas que el Señor quiere hacer o las cosas nuevas que el Señor nos está demandando para que nosotros hagamos cosas nuevas. Fíjese que constantemente el Señor quiere que nosotros nos desafiemos en fe, nos desafiemos con algo nuevo como ministros, como pastores, como iglesia, como pueblo. Hay mucha gente que a lo mejor Dios quiere que deje de hacer lo que estaba haciendo por años, porque a lo mejor lo que estabas haciendo por años te aleja del Señor, lo que estabas haciendo por años te tiene amargado, te tiene amargada. Mire, hay gente que no es feliz en lo que hace, no es feliz en lo que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces, nosotros sí tenemos que entender qué es lo que Dios estaba diciéndole acá a Moisés y cómo es que lo trabajó también con Josué, qué es lo que Dios está trabajando en la vida, ¿sí? Entonces, para entender este proceso, para entender qué era lo que Dios estaba haciendo con Moisés y con Josué, tenemos que ir nosotros al libro de Ruth capítulo 4, verso 7. Y entonces vamos a entender a la luz de la palabra qué representa quitarse las sandalias, ¿sí? O qué era lo que Dios estaba manejando de una forma natural, pero que era de un proceso sobrenatural. Y Ruth capítulo 4, verso 7 dice: y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y al intercambio. Mire qué interesante esto, pues, ¿sí? Cuando uno va a buscar, cuando vamos nosotros a buscar en un diccionario, ¿sí? Cuando vamos a buscar, nosotros nos vamos a dar cuenta qué era lo que en la costumbre se hacía, ¿sí? Y qué era lo que sucedía. Entonces dice en esta versión: y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención, el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel, ¿sí? Entonces mire en Ruth capítulo 4, verso 8, dice: y el pariente más cercano dijo a Booz: cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces bien interesante, ¿sí? Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Entonces vemos nosotros que esta era una costumbre, ¿sí? Otra vez, que dice la palabra, ¿sí? Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y al intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel, ¿sí? Entonces, entendamos nosotros acá qué es lo que Dios quiso demostrar, o qué era lo que el Señor quiso dejar. ¿Por qué quitarse las sandalias? ¿Por qué Dios quería quitar las sandalias? Entonces, acá lo vemos nosotros tal vez desde un punto muy diferente. Muchas veces, como nosotros lo hemos predicado, lo hemos visto, es que Dios quería dar un traspaso de tierras, y Dios quería dar un traspaso para que Moisés tomara lo que era la nueva tierra que le quería entregar, el nuevo proceso. Josué, de la misma manera, Dios le estaba entregando la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el lugar santo? ¿Sí? Cuando vemos el lugar santo, ese lugar, Dios le estaba hablando a Israel que le quería entregar algo nuevo, ¿sí? Que quería venir algo nuevo. ¿Y cómo lo podemos poner nosotros en este tiempo en nuestra vida natural? Que Dios quiere traer un cambio a nuestra vida, mire, un cambio a nuestra vida espiritual, donde nosotros experimentemos lo que es santo, donde nosotros experimentemos lo que es sobrenatural, porque todo lo que tiene que ver con el cielo, todo lo que tiene que ver con el Señor,
tiene que ver con algo sobrenatural y nosotros muchas veces no hemos experimentado todavía lo sobrenatural de Dios y por años predicamos la palabra de Dios, predicamos todo lo que es teoría, pero muchas veces nosotros como cristianos no experimentamos verdaderamente algo sobrenatural en nuestra vida. Nos quedamos a veces solo con experiencias de otras personas, nos quedamos solamente con pequeñas experiencias que vivimos, ¿sí? Entonces entender que del desierto pasamos a una dimensión nueva es importante para todos aquellos que ahora mismo están en un proceso a lo mejor formativo, que están ahora a lo mejor en un proceso de dolor, que están ahora en un proceso difícil y que creen que a lo mejor no va a amanecer jamás, que el sol nunca va a volver a salir. Porque yo creo que cuando pasamos en los desiertos de la soledad, en los desiertos del proceso, en los desiertos del quebrantamiento, en los desiertos de enfermedad, en los desiertos de que una empresa quiebra, en los desiertos de la escasez. Mire, cuando pasamos por todos esos procesos, no logramos entender que este proceso del desierto nos va a catapultar a una nueva dimensión en nuestra vida. Y cuando salgamos de ese proceso, si caminamos de la mano del Señor, vamos a salir con vamos a ser recodificados, vamos a ser impartidos de algo nuevo, vamos a salir por lo natural del desierto. Usted tiene que salir con fe, usted tiene que salir aprobado, usted tiene que salir optimista, usted tiene que salir creyéndole a Dios. Se recuerda que allá en el desierto cuando Josué mandó a los espías, dice la palabra que cuando regresaron dieron mal informe de lo que habían visto porque tuvieron temor. Entonces, y que solo habían 2 hombres que tenían un espíritu superior, y estos hombres eran Josué y Caleb. Y entonces, y que los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, porque todos los demás príncipes que habían ido no pudieron entrar a falta de la incredulidad, por falta de creerle a Dios, a causa de su incredulidad. Entonces, entender que el desierto, lo que Dios quiere es catapultarnos a una nueva dimensión de tomar la promesa que el Señor nos ha dado. Entonces, si el Señor te ha prometido que te va a bendecir, y llámese bendición, no estoy hablando solo de algo material, algo financiero, sino de la bendición que nos trae una plenitud a nuestra vida. Si el Señor te ha prometido que te va a bendecir, tenemos que entender que a lo mejor en este momento estamos sufriendo, en este momento estamos llorando, en este momento nos sentimos abandonados, en este momento nos sentimos solos, pero el Señor quiere que nos quitemos la sandalia y hacer como un proceso jurídico legal y entregarnos lo que nos corresponde a nosotros, porque eso era lo que le estaba entregando a Moisés, le estaba entregando una nueva dimensión espiritual. Recuerde que cuando Moisés se presentó a Faraón, Moisés ya llevaba una nueva dimensión espiritual. Cuando Josué peleó y sitiaron Jericó y los muros cayeron, Josué llevaba una nueva dimensión espiritual y por consiguiente todo el pueblo de Israel entró a una nueva dimensión espiritual. El problema es que a veces hay gente que no se da cuenta de lo que Dios quiere hacer, lo que el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Y entonces le quiero hablar a todos aquellos que a lo mejor llevan 20, 30 años de ser cristianos, 40 años de ser cristianos. Conozco hasta gente de 50, de 60 años de edad, 70, y que toda su vida han sido cristianos, pero que están amargados, pero que están a lo mejor se encuevaron, a lo mejor no quieren saber nada de todo esto porque no soportaron el proceso, porque a la manera del pueblo de Israel dieron vueltas en el desierto y hoy no logran salir del estado donde están. Yo te quiero decir que el Señor quiere traer un tiempo de oportunidad a tu vida para que puedas entrar a una nueva dimensión espiritual, a una nueva dimensión donde en lo natural no vemos nada muchas veces. En lo natural nosotros no percibimos absolutamente nada, al contrario. En lo natural es posible que estemos en un estado de falta de fe, en un estado de afán, en un estado de depresión, en un estado de preocupante. Pero en lo sobrenatural, si lo logramos entender, tenemos que subir y entender que en lo sobrenatural a lo mejor no se ve a la manera de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve y la convicción, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve y estar convencidos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, ¿sí? Ya me hice bolas acá, mire, por querérselo decir, porque lo que tenemos que entender es que la fe muchas veces no se va a enlazar con nuestro corazón, porque a veces en nuestro corazón perdemos nosotros la confianza. La fe muchas veces no hacen sistema o no hacen sinergismo con la vista, porque muchas veces lo que vemos nosotros, lo que vemos no tiene sentido con lo que creemos o no tiene sentido con lo que esperamos. Por eso la palabra dice que no es por vista, es por fe.
Entonces la fe es un elemento importante que debemos de tener para poder pasar a una nueva dimensión de nuestra vida. No podemos darnos por vencidos en esta etapa de nuestra vida porque Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Miren lo que dice Deuteronomio 32:8. Mire, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. 11. Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Entonces, ¿qué nos está hablando acá? Que en medio del desierto, mire, lo encontró solo en el desierto, ¿sí? Porque una vez más tenemos que entender que el desierto es sinónimo de soledad y por eso es importante recalcar esto. Porque hay gente que me dice, mire, ya estoy cansado de que Dios no responde, ya estoy cansado de no ver respuesta, ya estoy cansado de que no pasa nada. Y entonces muchas veces hablamos más de lo que tenemos que decir. Y yo siempre le voy a decir a la gente, cuando la desesperación ataca tu mente, cuando la desesperación ataca tu corazón, mejor aprende algo, quédate callado. Póstrate sin decir nada y espera que el Señor siga o continúe con tu quebrantamiento hasta que salga a luz verdaderamente lo que está en tu corazón. Porque cuando estamos en los procesos más difíciles sale verdaderamente quién eres tú. Cuando te aplauden, cuando te ponen una plataforma, si no hay carácter, si no hay formación de carácter, lo que va a salir en tu vida es un nivel de arrogancia, lo que va a salir en tu vida es un nivel de orgullo. Cuando apenas te titulan, hay gente que apenas le dan un título ministerial, apóstol, profeta, lo que usted quiera llamarse, líder, y con unos cuantos aplausos la gente muchas veces pierde la cabeza y se le olvida de realmente a qué lo llamó el Señor. Personas que toman el éxito por un momento, cantantes, ministros, empresarios que pues un par de negocios hacen y ganan un poco de dinero y creen que ya granjearon el mundo. Entonces muchas veces Dios tiene que venir y los quiebra para que puedan entender nuevamente de dónde viene todo eso. Pero al final estos procesos son para sacar lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en el verdadero corazón? Entonces miren lo que dice la palabra acá, que los tomó sobre su plumaje. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el desierto te van a enseñar a volar. Que en el desierto el Señor quiere enseñarte a volar. Quiere enseñarte que aprendas primero a planear y luego empieces a volar. Pero esto muchas veces nosotros no lo logramos entender. Muchas veces nosotros no logramos entender qué es lo que Dios está haciendo en el desierto con nosotros. El Salmo 91:4 nos da un poquito de luz porque dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte su fidelidad. Mire, ¿qué nos está diciendo acá? Y es parecido a este pasaje bíblico, ¿sí? Que en este pasaje bíblico nos está hablando que el Señor en Deuteronomio está hablando de Jacob, que lo llevó al desierto, lo rodeó, lo cuidó. Entonces ten por seguro que en el desierto el Señor te está cuidando. Ten por seguro que en el desierto no te va a faltar el sustento. Y para hablar de esto tendríamos que seguir avanzando en el estudio de Éxodo. Porque teníamos que seguir avanzando y entender qué fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Lo sacó de la cautividad. Entonces en el desierto vas a salir de tu cautividad. En el desierto te van a quitar la mente cautiva que tú tienes. Porque mucha gente solamente en el desierto doblega su corazón y doblega su alma delante de Dios y quebranta toda humanidad que tiene en su corazón. El yo soy, el yo pienso, yo creo, yo siento, el yo digo, yo lo hago así, a mí así me enseñaron. Entonces todos estos parámetros que están en nuestra mente, en nuestro vocabulario, muchas veces en el desierto quedan enterrados. Queda enterrado nuestro orgullo, queda enterrado nuestra humanidad, queda enterrado nuestro poder humano, queda enterrado todo lo que es nuestra carne, todo lo que nuestra alma tiene, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones. Muchas veces en el desierto van a quedar enterradas para que salga verdaderamente el nuevo hombre, para que salga verdaderamente el nuevo carácter que Dios pone en nuestra vida, para que salga nuevamente lo nuevo que Dios quiere traer, la nueva persona que Dios está trabajando. Sin que te des cuenta, Dios está trabajando en ti una nueva persona. Si eras orgulloso, te quiere volver humilde. Si eras arrogante, vas a entender qué es tener mansedumbre, qué es ser humilde.
Y entonces va a tener sentido todo lo que hemos vivido o todo lo que en alguna etapa de nuestra vida no nos percatamos de cómo éramos. Hay gente que luego del proceso la gente dice, mire, ¿y a usted qué le pasó si usted no era así? Yo conozco muchas personas que dicen, ay hermano, esa persona, él sí cambió. ¿Y por qué, hermano? Ese hombre era arrogante, ese era un hombre soberbio, pero hoy es un hombre bien humilde. Usted no tiene ni idea cómo era esa persona y a veces es interesante escuchar esto porque la gente sí se da cuenta de lo que Dios hace en un desierto, cómo Dios transforma la vida de una persona. Entonces los desiertos son importantes para poder pasar a una nueva dimensión, a la dimensión de la mansedumbre. Recuérdese que la Biblia dice que Moisés, después de que era un hombre iracundo, porque comenzamos viendo que mató a un egipcio. Y cuando se encuentra, mire qué interesante, y sale de Egipto y luego llega a las tierras de Madián, y dice la Biblia que se encontró a la hija del sacerdote de Madián, de Jetro, y dice que los pastores eran violentos, y dice que de último ellas recogían el agua porque como eran mujeres, entonces no tenían valor en ese tiempo, así era la cultura. Pero dice que cuando Moisés llegó, peleó, riñó con ellos, y entonces por eso sacó el agua y llegaron antes de tiempo. Que se lo voy a parafrasear, peleó, se pegó unos buenos catos, decimos acá, y entonces él les entregó el agua a las pastoras, porque eran unas pastoras, ejercían como pastoras, a Séfora. Ahora, qué interesante ver esto, porque nos damos cuenta que el carácter de Moisés era un hombre iracundo, era un hombre violento, era un hombre que sabía pelear, era un hombre que a lo mejor fue entrenado en tácticas de guerra, y el hombre era violento y le gustaba pelear. Bueno, mató a un egipcio. No cualquiera mata a una persona. Si lo analizamos, era un asesino. No cualquier persona mata a otra persona. Entonces vemos nosotros que llega, y cuando llega lo primero que hace es ir a pelear. Entonces, ¿qué notamos en la vida de Moisés? Que era importante entrar al desierto para que Dios le entregara una nueva dimensión y pudiera verdaderamente ser el hombre que Dios quería ser. Entonces, en el desierto, Dios te va a pasar a una nueva dimensión de transformación. Y la nueva dimensión de transformación lleva intrínseco la mansedumbre, lleva intrínseco la madurez, lleva intrínseco la humildad, lleva intrínseco el ser empoderado con el Espíritu Santo para que puedas ejercer dominio, para que puedas ejercer autoridad, para que puedas entender sobre el reino de los cielos. O sea, entender este parámetro bíblico es bien más profundo de lo que creemos, porque estudiar la vida de Moisés, yo creo que nos llevaría meses estudiarlo y entender qué fue lo que Dios hizo con Moisés en el desierto. Predicamos solamente la zarza y el cambio de las sandalias, pero no entendemos que ese cambio, cuando le entregaron la nueva antorcha, cuando le entregaron la nueva dimensión, esa nueva dimensión no va a creer que solo era algo simple. Le estoy hablando que era un asesino, que era un iracundo, que era violento. Y luego usted va a leer en la palabra que dice que no había hombre más manso y humilde sobre la tierra que Moisés. Imagínense la estatura que Moisés alcanzó. La estatura que en el proceso del desierto, lo voy a decir así para que usted me pueda entender, lo lijaron, lo limaron, lo pulieron y salió reluciente, pero hubo desgaste del alma, desgaste del corazón, desgaste del sufrimiento. Entonces, entender este pasaje bíblico y entender cómo pasar a una nueva dimensión no es tan complicado si lo analizamos. Hoy por hoy hay gente que está en su casa, que está pasando por momentos difíciles. Yo te quiero decir, confía en el Señor, sigue adorándole, síguele buscando, sigue manteniéndote en un espíritu de humildad. Entiende que estos desiertos Dios los pone para aprender. Hoy yo sé que mucha economía está quebrada, hermano. Hay mucha gente que está pasando por momentos de dificultad. Me enteré ahí de instituciones educativas, colegios que han cerrado, van a cerrar acá en Guatemala porque los papás están desempleados y no tienen para pagar las colegiaturas. Y estoy hablando no solo de colegios de renombre, colegios pequeños, colegios grandes. Entonces, entender esto es difícil, pero ese proceso de ese empresario que a lo mejor lo dio todo para formar su institución, lo dio todo y ahora está, cuando vamos a ver los corazones, mire, yo le puedo dar muchos testimonios como pastor. Yo le puedo decir que conozco gente que se alejó de Dios, ahora entró en un proceso, ahora está quebrado, pero está buscando a Dios y logró entender de por qué se había alejado de Dios.
Otros que han sido fieles con el Señor, han permanecido, su fe no ha menguado, siguen creyéndole y Dios de una manera sobrenatural los sigue sosteniendo. Hay muchas facetas en este proceso, pero aquellos que están en el desierto, aquellos que han sido llevados para ser transformados a una nueva dimensión, para ser transformados a una nueva etapa, prepárate, porque ten por seguro que si has entendido este desierto, has entendido este proceso, Dios te va a catapultar a una nueva dimensión espiritual y vas a entender el por qué estás viviendo en este proceso o en este momento tan difícil. Yo quiero orar ahí donde estamos, quiero que oremos para que podamos entender cómo pasar a una nueva dimensión y estar listos para una dimensión, listos para entrar a una nueva dimensión. Listos en humildad, listos en mansedumbre, listos entendiendo que esto es necesario. No te quejes en el desierto, adora y alaba al Señor. Recuérdate que cuando Faraón no quería dejar ir, le dice: deja ir a mi pueblo para que le adoremos en el desierto. Entonces en el desierto tienes que adorar. En el desierto tienes que alabar. En el desierto tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. En el desierto tienes que entender cuál es el mensaje que Dios te quiere dar. Y después del desierto te preparas para entrar a una nueva dimensión. En el desierto te catapulta para entrar a una nueva dimensión de tu vida. Quiero orar ahí donde estás, orar por tu vida para que el Señor te fortalezca y para que el Señor pueda hacer una obra grande en tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este tiempo, en esta mañana, Señor, pidiéndote por cada persona que nos ve, por cada hijo tuyo, Señor, porque sé que hay personas que están pasando por el desierto de la enfermedad. Gente que lleva meses enfermo, lleva años enfermo, lleva semanas enfermo, y el Señor me dice que te diga: este es el tiempo donde yo he estado trayendo un proceso de transformación y de cambio de mentalidad, cambio de corazón y cambio de tu persona, para que puedas seguir avanzando y para que puedas llegar a una estatura donde yo quiero usar tu vida, quiero usar tu corazón y quiero que seas testimonio de quién soy yo. Me dice el Señor que te diga en esta mañana: Dios está hablando a los corazones y Dios quiere traer cambios. Prepárate, dice el Señor, para este mes que está por entrar. El mes de noviembre será un mes, dice el Señor, y el mes de noviembre y diciembre será un mes sin precedentes, dice el Señor, en tu vida. Será un mes sin precedentes, dice el Señor, en tu casa. Será un mes sin precedentes en tu empresa, en tus negocios. Si te atreves a creer en mí y si te atreves a confiar, dice el Señor, que yo he declarado palabras sobre tu vida y he declarado palabras sobre tu corazón. Este es el tiempo, dice el Señor, para que te afirmes, para que afiances tus pasos y para que puedas fundamentarte y cimentarte en mi palabra, dice el Señor, y avanzar hacia donde te quiero llevar. Yo oro por todos aquellos que están desesperados en casa, que están desesperados en familia, para que confíes y creas que el Señor te va a catapultar a una nueva dimensión. Mantente en oración, mantente firme, no decaiga tu semblante y no decaiga tu fe, porque el Señor tiene cosas nuevas para tu vida. Yo oro en el nombre de Jesús para que seas fortalecido y salgas aprobado del desierto, salgas aprobado de este proceso y puedas glorificar el nombre del Señor. Oro también por aquellos que están enfermos, que están pasando por momentos difíciles, que están pasando por enfermedad. Oro y mando una palabra de sanidad para que puedas ver la mano de Dios sobre tu vida y puedas testificar del poder de Dios. Mandamos una palabra de sanidad a los hospitales. Señor, oramos si esta segunda ola se levantó en las naciones del mundo, Guatemala, Estados Unidos, México, oramos para que guardes a tus hijos y para que los saques de esta enfermedad rápidamente y para que esta enfermedad no tenga mayor autoridad sobre sus cuerpos. Oro para todos aquellos que están pidiendo milagros financieros, un milagro sobrenatural en su economía. Señor, desata economías sanas, desata economías milagrosas. Haz milagro en las economías de mis hermanos, Señor, para que puedan testificar de que tú eres el dueño del oro y la plata. Oro en este momento, Señor, por los fieles diezmadores y ofrendadores. Todos aquellos que son fieles diezmadores, yo oro para que tú abras las ventanas de los cielos, los hagas sobreabundar, Señor, los sorprendas de una manera, Señor, sobrenatural, y puedan ver cómo trabajas tú en la fidelidad, Señor. Bendice a cada uno por nombre, bendice a aquellos que ofrendan, Señor. Oro para que tu ofrenda suba como un olor fragante delante de ti. Bendigo a cada uno que nos ve y declaramos en el nombre de Jesús que esta semana que viene, esta semana de labores, será una semana de bendición. Verán la mano de Dios, verán su rostro y verán que el Señor es fiel y justo sobre la vida de cada uno. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, bendigo sus vidas, bendigo a sus hijos, bendigo a su casa y declaramos que Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga.